Bienvenidos a Dialogando Derecho. Este es su podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la firma Esancia Business Group, platicaré sobre algún tema de índole jurídico y fiscal que esté en boga de una manera fácil y sencilla, entendible para todos. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es el impuesto al valor agregado, también conocido como IVA. Sin duda un impuesto que todos pagamos, nos guste o no nos guste, seamos contribuyentes, no contribuyentes, pero al final lo acabamos pagando. Para esto, primero tenemos que remontarnos a explicar lo que son las contribuciones. El Código Fiscal define a las contribuciones, o bueno, más bien las divide. En su artículo 2, el Código Fiscal divide a las contribuciones, que son, digamos, todo lo que los contribuyentes o las personas pagamos, que son impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora y derechos. Las aportaciones de seguridad social son, por ejemplo, lo que le pagamos al IMSS, al Infonavit, básicamente eso, al ISSSTE incluso, ¿no? Los trabajadores de gobierno. Las contribuciones de mejora son aquellos pagos o aquellas obras públicas que hacemos y que nos beneficiamos nosotros como quienes lo va a usar. O sea, el que lo hace es una obra pública que la hace la persona que lo va a disfrutar. Y eso es una aportación o una contribución de mejora. Se mejora, digamos, una obra pública, o sea, una parte, una calle, por ejemplo, pero quien la pavimentó, quien la mejoró, es la persona que lo va a usar. Y los derechos, pues bueno, los derechos son, por ejemplo, cuando pagamos la licencia, el pasaporte, todos esos son pagos de derechos. Y el Código Fiscal nos dice que impuestos son todos aquellos pagos que hacemos al gobierno que no son ninguno de los tres que acabamos de decir. Así es como los define la fracción 1 del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Entrando un poquito más en materia y tratando de ser lo menos técnico posible, vamos a platicar que los impuestos tienen 4 características fundamentales. Lo que es el hecho generador, el sujeto, la base y la tasa. El hecho generador es, digamos, la situación jurídica o la actividad que se desarrolle. Hablando de la ley del IVA, impuesto al valor agregado, no hay que perderlo de vista durante todo el capítulo que vamos a hablar el día de hoy, es cuando se le agrega valor a un acto, a un servicio o a un producto. Y de ahí vamos a ver cómo es que algunos productos o son exentos o son tasa cero. Y vamos a platicar un poquito qué diferencia hay entre estos dos conceptos. El hecho generador es, en temas de IVA específico, es si yo le agrego valor a una actividad o a un acto que sea de comercio, entonces se causa el IVA. ¿Quién es el obligado al pago del impuesto? Pues quien le agregó ese valor. Pero no es la persona que lo paga, simplemente es la persona que lo recibe y lo tiene que enterar. ¿Cuál es la base? ¿De dónde se parte? ¿Cómo se calcula? Porque esto ya entramos a temas un poquito más contables. La base es si el hecho generador, por ejemplo, la prestación de un servicio profesional, de servicios contables, servicios administrativos, son de 10,000 pesos y la ley nos dice que la tasa es del 16%, ¿de dónde se va a partir? Pues de la base que son los 10,000 pesos, que fue la prestación, es decir, la contraprestación del servicio pactado, ¿ok? Y la tasa, pues la tasa es lo que nos dice la ley, por lo que hay que multiplicar esa base. Es decir, el 16% si hablamos de la prestación de un servicio profesional independiente, en este caso específico, pero si este mismo servicio, por ejemplo, lo prestas en la frontera, en una franja fronteriza de 25 kilómetros, la tasa es de la mitad, del 8%. Entonces ahí es donde dices, bueno, pues cobro el 8%, pero ese 8% no es mío. Yo se lo cobré al consumidor final, es decir, a la persona que me contrató por esa consultoría, esa asesoría, lo que sea, ¿no? Hasta ahí platicamos, digamos, cuáles son muy grandes rasgos, cuáles son los elementos fundamentales del impuesto. Es importante ver que pues los impuestos se pueden clasificar en dos tipos o dos clases fundamentales. Los que son los impuestos directos y los que son los impuestos indirectos. Los impuestos directos son, por ejemplo, el impuesto sobre la renta.
Si yo obtengo una utilidad por una actividad, entonces yo soy el sujeto obligado y yo tengo que calcular esa base de esa utilidad por el porcentaje que es la tasa o la tarifa que marca la ley del impuesto sobre la renta y yo lo pago. Esos son los impuestos directos. Hablando específicamente del impuesto sobre la renta. El impuesto indirecto es, ok, yo caí en la actividad, yo presté un servicio profesional independiente a un tercero dentro del país. Entonces, pues yo le agregué un valor sobre la contraprestación pactada. Pero ¿quién lo paga? El consumidor final. Es decir, quien me contrata me paga los honorarios profesionales o los servicios que hayamos pactado y le agregamos el impuesto del valor agregado, que si lo hacemos en una ciudad que no sea fronteriza, fuera de esa franja fronteriza, dentro del país, hablamos de una tasa del 16%. Entonces, ese es un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque yo lo voy a recibir ese impuesto y yo lo voy a pagar si es que no tengo gastos con IVA. Pero al final yo no soy el que lo pagó. No está saliendo de mi bolsa. Está saliendo de la bolsa de mi cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hablamos que el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto. Mucha gente dice, es que las personas, los comerciantes no pagan impuestos. No pagan impuesto sobre la renta, pero te apuesto que un comerciante ambulante tiene una camionetita o lo que sea y termina echando gasolina. Y ahí paga IVA y IEPS, que es un impuesto especial sobre producción y servicio, que también es un impuesto indirecto. Entonces, pues no es como que no pague impuestos. El único impuesto que no paga es el impuesto sobre la renta por ser un informal. Pero sí tiene un problema después para poderse gastar ese dinero. Que bueno, eso va a ser punto y aparte. Probablemente tema de otro capítulo. Específicamente del IVA, entonces hablamos que es un impuesto indirecto donde el hecho generador es una transacción entre dos personas que se lleva a cabo, si hablamos de México, dentro del territorio nacional y se va a pactar a una tasa específica. Puede ser, y ya pasamos a lo que es tasa 0, tasa 16%, tasa 8% y exento. Antes de entrar a las diferentes tasas, quiero expresar lo que es o explicar un poquito lo que es la diferencia entre exento y tasa cero. Muchas veces en nuestra consulta jurídica nos han llegado clientes que nos dicen, bueno, pero pues es que soy exento, no pago IVA. ¿No pagas IVA o no cobras IVA? Como que no entienden. Y hablando específico de ciertas actividades, voy a mencionar algunas que están a la tasa del 0%. No quiere decir que no sea sujeto del impuesto, simplemente quiere decir que se multiplica por 0. Por lo tanto, si yo gasto con IVA, tengo derecho a la devolución de ese IVA, porque sí soy sujeto del impuesto. Por ejemplo, ¿qué actividades? Los animales y los vegetales, siempre y cuando no sean mascotas. Las mascotas, o sea, si yo voy y compro en cualquier tienda de mascotas un perro o un gato, me lo tienen que facturar, si pido factura, obvio. Pero de todas maneras la veterinaria tiene que acumular a sus ingresos y sumarle el IVA. Si me venden 1,000 pesos el perrito, pues tengo que pagarle 1,160 pesos porque es una actividad al 16%. Pero si fuera un animal, por ejemplo, una vaca, que es para su finalidad, no es que sea una mascota, a menos que tengas gustos un poco exóticos. La ley del IVA ahí te dice que estas especies, que su objetivo es la ganadería, la comida. Hablamos del primer sector del país, el primer sector económico, es decir, sector primario, pues son tasa del 0%. Entonces, la adquisición de esos animales, si yo los vendo, los facturo más el 0% de IVA. Y si yo los compro más el 0% de IVA. Y hablando específicamente, si yo me dedicara a la ganadería y yo vendo una vaca, pues bueno, yo la facturo y le sumo el 0% de IVA. Y lo tengo que desglosar así en la factura. Una vaca, 5,000 pesos, IVA 0%, tasa del 0%, 0 pesos, total 5,000 pesos. Y me pagan mis 5,000 pesos. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo la tengo que llevar al rancho de mi cliente, que me compró la vaca, pues yo ocupo una camioneta, un vehículo, un tractor, lo que yo ocupe, para mover de un lado a otro ese animal y voy a utilizar combustible. Ese combustible, cuando yo voy a la estación de servicio y le pongo diésel o gasolina a mi camión o a mi camioneta, pues lleva IVA. Entonces, como yo no estoy cobrando 0 pesos de IVA y me estoy gastando
100 pesos de IVA, ese IVA lo tengo yo a favor. ¿Por qué? Porque yo ya se lo pagué digamos, a otro contribuyente, que en este caso sería la estación de servicio. Y en teoría, esta estación se lo tendría que pagar a Hacienda si es que no tiene otros gastos contra cual acreditarlo. Entonces, digamos, así es como funciona el IVA cuando somos tasa cero. Es decir, muy probablemente todo el tiempo tengas la necesidad de estar solicitando devolución de IVA mes con mes. Recordemos que el IVA es un impuesto que se paga de manera definitiva cada mes. Lo que se tiene que pagar en el mes de enero, se presenta la declaración a más tardar el 17 de febrero del año en el que estés y se consideran pagos definitivos. Es decir, después del día 17 de febrero puede llegar el SAT a decirme, oye, no me has pagado los impuestos, el impuesto al valor agregado de enero. Y ahí ya te puede hacer una revisión del mes completo. Y esto mismo sucede cuando solicitamos una devolución del IVA. Esto tiene su origen en una reforma fiscal que hubo en el año 2010, donde fue muy sonado que decía, no, es que no pidas devolución porque te van a auditar. Pues sí, pues es obvio que el SAT dice, oye, si yo te voy a estar devolviendo impuestos, que en este caso es IVA, que supuestamente tú te gastaste, tengo que verificar que te lo gastaste en las condiciones y de la manera que la ley lo permite. Y hasta ahí creo que fue bastante válido, pero pues como siempre sucede en este país, por un lado muchos contribuyentes se estaban pasando de lanza, compraban documentos que eran falsos probablemente, y pues ahí generaban impuestos a favor y luego Hacienda se los devolvía y era una fiesta y era un hoyo al erario público enorme. Por eso fue que se restringió de esa forma, que decían, bueno, sí te devuelvo, pero te voy a revisar todo el periodo. Podría ser un mes, podría ser 2 meses, podría ser un año. Y obviamente esto desincentivó bastante el tema de estar solicitando devoluciones de IVA improcedentes. Y al día de hoy, después de 14 años de esta reforma, pues sí, efectivamente, sucedió que poca gente se atreve ahora a solicitar una devolución de IVA. ¿Por qué? Porque ya toda la información está electrónica, toda la información está en la nube y el SAT fácilmente puede saber si tus facturas al menos existen o no. Y ya de ahí podemos empezar a juzgar si esos documentos son idóneos o no para acreditarte ese IVA que tú supuestamente pagaste por la prestación de un servicio o por la compra de algún bien que sí causó IVA y tú eres sujeto en tasa cero. ¿Ok? Así es como se trata el IVA a grandes rasgos y esas son, digamos, algunas de las situaciones que van sucediendo cuando una persona es tasa cero. ¿Y qué pasa cuando una persona tiene una actividad o desarrolla una actividad que es exenta? Que son diferentes. Por ejemplo, la venta de una casa de habitación, que es algo que hemos visto muy comúnmente últimamente, que compras una casa o un departamento con fines de habitarlo. Voy a comprarme mi casa, entonces es exento de IVA. Quiere decir que la inmobiliaria o la persona que me lo está vendiendo me tiene que facturar la casa y le pone exento de IVA. Es decir, no lleva IVA. ¿Por qué? Porque no está grabado. Su objetivo es que la habite la persona que le está comprando. Asimismo, los terrenos que están destinados para casa habitación. Por eso es tan importante que cuando compramos un bien, le digamos al notario, te pregunta, ¿para qué vas a utilizar? Independientemente del uso de suelo que tengamos, siempre te pregunta el notario, ¿cuál va a ser el fin que le vas a dar a este bien inmueble? Sea un terreno, o una casa, un edificio, un departamento, lo que sea. No, pues va a ser una casa de habitación. Ah, bueno, entonces lo vamos a meter en el tema de exentos de IVA, ¿sale? ¿Y qué sucede con una persona que compra o que vende, más bien una persona que compra un terreno exento de IVA? Pues nada, para efectos de IVA no sucede absolutamente nada, porque si esa es su actividad, pues todo el IVA que pague, pues no se lo va a poder acreditar contra nada, porque no forma parte de ese impuesto, no es sujeto del impuesto. Visto desde el punto de vista financiero y contable, el IVA pasa a ser parte del costo. Ya no es un impuesto que puedes solicitar la devolución, no, ya tu IVA es parte del costo.
¿Y quiénes son, por ejemplo, las personas que por excelencia son exentas de IVA? Pues los municipios, las entidades federativas, en sus actividades de todo tipo, ¿no? Porque pues, sería muy complicado estar con un municipio diciéndole, oye, gastaste en vehículos para la policía, en combustible, y pues estarle devolviendo el impuesto. Por eso es que lo metieron al rubro de, tú eres exento, tú no pagas IVA, pero tampoco lo cobras. De ahí que el agua, por ejemplo, el agua, el pago de derechos por el uso de agua, es exento de IVA. No así el, el alcantarillado, que eso, bueno, ha habido muchísimos temas en varios municipios que nos han contratado para asesorarlos sobre este tema, porque son dos actividades que si bien los desarrolla la misma entidad, que puede ser, que bueno, puede estar concesionado o no, que eso no nadie se los prohíbe, pero muchas veces es, ok, esta actividad del cobro de derechos del uso de agua están exentos, pero el alcantarillado sí está grabado al 16%. Y hay veces que te llega tu recibo de agua y ahí viene servicio de alcantarillado, no sé, 20 pesos, 50, 100 pesos, pero lleva el IVA. Pero sobre esa actividad, porque el pago de derechos de agua es exento. Por eso es importante saber y que conozcamos cuál es la diferencia entre exento y tasa cero. Hay cosas curiosas que suceden. La prestación de servicios médicos, es decir, si tú vas a tu doctor de siempre, a un internista, cualquier médico, es exento. Pero si esta actividad la desarrolla a través de una sociedad anónima, SA, no estoy hablando de una SC ni una AC, no, una SA, cuyo objetivo es lucrar con la vida, como hacen muchos hospitales, entonces esa actividad está grabada al 16%. Son cositas que sí hay que ver, no porque sea medicina o en un acto, un servicio que de manera personal se vaya a prestar, digamos, a través de una SA, en este caso sí está grabado a la tasa del 16%, no así si es directo entre persona y persona, un médico y un paciente. Otras actividades que están exentas son, por ejemplo, los seguros de vida, los libros, las revistas, los bienes muebles usados, la moneda nacional extranjera, metales. Es decir, hay muchas actividades que están exentas de IVA. Y de tasa cero, por excelencia, el campo. Comida, frutas, verduras y algunos servicios, por ejemplo, los que se le prestan directamente a los agricultores, por ejemplo, desinfección, fumigación, por ejemplo, si se contrata una empresa especializada en fumigación para que fumigue una finca, o sea, hay algunas condiciones y una de ellas es que se preste directamente en el domicilio fiscal del contribuyente. Si se presta en un domicilio diferente, pues se entiende que no está, o sea, esa actividad no forma parte de su actividad, por lo tanto eso sí se estaría tasado al 16. Pero si su objetivo es, oye, voy a contratar a que me fumiguen mi finca porque pues eso va a ser parte de mi costo de producción de frutas o verduras, pues entonces eso sí es tasa cero. Asimismo, la renta o la compra de tractores y todo el equipo agrícola, invernaderos, las medicinas son tasa cero, por ejemplo, no son exentas, son tasa cero, medicinas de patente y productos destinados a la alimentación. Por productos destinados a la alimentación vamos a hablar de todo lo que son los suplementos alimenticios, que ahí los meten como parte de, pero en realidad pues son alimentos. ¿Cuál es la condición? Hablando específicamente de los alimentos, ¿por qué? Dicen, bueno, pero ¿por qué si yo compro alimentos en un restaurante? Porque ahí sí me cobran el IVA. Porque el restaurante le está agregando un valor al alimento. No te está vendiendo el kilo de jitomate o las 3 piñas enteras. Te está vendiendo el servicio y la experiencia probablemente del establecimiento, el servicio de preparar los alimentos, llevarlos hasta tu mesa. Yo he visto que hay muchas, incluso tesis de jurisprudencia que te dicen, oye, es que el mesero no te puede servir el refresco en lata si no te lo destapa. ¿Por qué? Porque es lo que están vendiendo, el servicio. Es lo que tú compras cuando vas a un restaurante. Y de hecho es bastante curioso que los restauranteros, o sea, quien tiene un restaurante, se vuelve un recaudador de IVA. Porque
tiene ingresos pues a la tasa del 16% normalmente, a menos que estén en franja fronteriza, porque no tiene otra actividad más que vender alimentos preparados en el establecimiento. Incluso para llevar, si fueran para llevar, también están tasados al 16%, porque ya le están agregando un valor que es transformarlos de crudo, digamos, a cocinado. Pero ¿cuáles son sus gastos? Principalmente comida, nómina. Y nada de eso lleva IVA. Entonces, o sea, prácticamente del ticket que cobra el restaurantero, el 16% se va al pago del impuesto al valor agregado. Entonces, sí hay que entender que los precios de la carta, el 16% que estamos pagando es IVA. Ya entendiendo cuáles son estas dos diferencias, quien es sujeto del impuesto tiene derecho al acreditamiento del impuesto. Es decir, de restar de lo que yo cobré, puedo restarle lo que yo pagué. Es decir, si yo, en el ejemplo que poníamos hace rato, en el que yo vendo un servicio profesional en 10,000 pesos y cobro el 16% de IVA, de esos 1,600 pesos, si yo me gasto, no sé, 500 pesos o 5,000 pesos entre combustible, casetas y otros servicios, quiere decir que en esos 5,000 más IVA me gasté 800 pesos y tuve una utilidad de 5,000 pesos. Ok, sobran 800 pesos. Esos 800 pesos no sobran, se los tengo que devolver al SAT. El hecho de yo poder restar de mi IVA que cobré, el IVA que gasté, a eso se le llama acreditamiento, no se llama deducir. Las deducciones son para efectos de impuesto sobre la renta. En temas de IVA se llama acreditamiento del impuesto al valor agregado, ¿ok? Que es sumar y restar. Sumo lo que cobro, resto lo que gasto. La diferencia es mi impuesto a pagar. Simple. Por eso es que es, digamos, sencillo que el SAT te diga, oye, vi que en tu declaración del mes de marzo del año pasado tienes una diferencia de 4 centavos. Porque hoy en día están llegando cartas de invitación. Entiendo que masivas. Si ustedes vieron algunos capítulos anteriores, platicamos sobre la fiscalización. Y parte de la fiscalización se está haciendo a través de inteligencia artificial. A la inteligencia artificial no le importa si tienes una diferencia de 4 centavos o de 5,000 pesos o de 1,000,000 de pesos. Simplemente está programado el robot para decir aquí hay una diferencia entre tu declaración y lo que yo encuentro en tus CFDIs. Entonces te mando una cartita diciéndote, hey, atiende esto, me debes 4 centavos o me debes 1,000,000 de pesos. ¿Ok? Y es importante que nosotros hagamos bien esas cuentas. Uh-huh. Para evitarnos este tipo de diferencias y estar aclarando constantemente ante la autoridad sobre algún tema, ¿no? Y bueno, existe otro último concepto que me gustaría platicar sobre lo que es el efectivamente pagado, porque tenemos que hablar de en qué momento se debe considerar que ya se trasladó el impuesto de una persona a otra. Pues la ley nos dice de manera muy general que es cuando está efectivamente pagada la contraprestación pactada, ya sea la prestación de un bien, la contraprestación a un servicio o la compra de algún bien. Entonces nos tenemos que ir a los libros de derecho civil y entender cuándo se extingue la obligación o cuándo bueno, sí, vamos a ir a las teorías de obligaciones que se ven en Derecho Civil 3 en la universidad, hablando sobre la extinción de las obligaciones. Si una persona llega, digamos, a una agencia de autos y dice, me gustó ese coche, esa camioneta, sea nuevo, usado, no me importa el precio, pero para este caso en específico vamos a poner una agencia de autos, y dice, me gusta este coche, lo quiero comprar. Cuesta 500,000 pesos, ya con IVA. Bueno, llega el asesor de ventas y te dice, muy bien, esto cuesta el auto, lo tenemos en rojo, azul, verde, tú escoges tu auto y dices, bueno, perfecto, quiero el blanco. ¿Cómo se lo pago? Bueno, pues lo puedes pagar de contado, a crédito,
¿no? Las opciones que te dé la agencia, a lo mejor traes tu carcachita y te dan a cambio, te toman a cuenta, qué sé yo. De cualquier manera, en el momento en el que la agencia recibió la contraprestación de esos 500,000 pesos, por cualquier medio, ya sea pagado en efectivo, con un crédito, como sea, en ese momento la agencia lo factura y te emite tu comprobante fiscal digital por internet, tu CFDI a tu nombre, donde dice, tú ya me trasladaste el 16% de IVA. Y en ese momento está efectivamente pagado. A lo mejor tú te quedaste con una deuda con la financiera o con tu banco o lo que sea. Si ese es el caso, ya sería, digamos, punto y aparte, digamos, es otra actividad. Uh-huh. Pero para este caso en específico, que es la compraventa de un vehículo, en el momento en que la agencia recibe el total del dinero, en ese momento está efectivamente pagado el auto y en ese momento ya se trasladó el IVA. Uh-huh. ¿Y cuál es la constancia que dejas? Pues tu CFDI. Y es donde ya le avisas al SAT, hey, me traspasaron 80,000 pesos de IVA. Aquí ya los recibí. Y la otra persona puede decir, yo ya los trasladé. Si los puedo acreditar, me lo acredito. Si no lo puedo acreditar, pues ni modo. Porque hay ciertas reglas, ¿no? Para el acreditamiento de cuando hablamos de la compra de un vehículo, ¿no? Pues esperemos que les haya gustado este capítulo. Está un poquito técnico algunas partes del capítulo. Esperemos que les haya gustado. Y pues bueno, si tienen dudas y preguntas, no dejen de escribirnos aquí en nuestro chat. Recuerden que estamos en Instagram, nos pueden ver nuestros reels, nuestra publicidad. Todo nuestro contenido de podcast está en Spotify y YouTube. Y pueden encontrarnos en nuestras páginas de TikTok, Instagram y Facebook como esancia.com y Dialogando Derecho. Damos las gracias también en este momento a nuestro equipo de Dimensión 8 por la producción de este capítulo y de este podcast. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.